¿Sabías que existen verdades sobre envejecer que casi nadie predica desde el púlpito, aunque están claramente reveladas en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado si lo mejor de tu vida ya pasó? ¿Has mirado tu reflejo en el espejo y te has preguntado si aún tienes valor para Dios, sintiendo que tu historia está llegando al final? Y si te dijera que la vejez no es una condena, sino una etapa sagrada en la que Dios te invita a descubrir un poder oculto, un llamado que solo los fieles pueden escuchar. Y si te dijera que tus canas y tus arrugas no son señales de decadencia, sino medallas espirituales que el cielo celebra, y que en este preciso momento el Señor quiere revelarte un secreto capaz de transformar tu realidad y renovar tu esperanza. Hoy quiero hablarle directamente a ese rincón profundo de tu alma donde habitan las preguntas sobre tu propósito, tu identidad y tu valor. Porque aunque el mundo insista en glorificar la juventud y relegar al olvido a quienes atraviesan el ocaso de la vida, la Biblia repite una y otra vez que envejecer es una transición santa, una travesía hacia una gloria mayor. No eres menos, no eres invisible, no estás olvidado. Al contrario, Dios está a punto de desatar sobre tu vida promesas que solo pueden cumplirse cuando los años han pulido tu fe y tu corazón. En los próximos minutos abriremos juntos la palabra y descubrirás que tu edad no es tu debilidad, sino tu herencia espiritual. Verás que los grandes hombres y mujeres de la Biblia no fueron descartados por Dios en la vejez. Al contrario, muchos de ellos comenzaron a vivir sus mayores propósitos en esta etapa. Entenderás que tus oraciones, tus lágrimas, tus historias y tu presencia tienen un peso eterno y que el Espíritu Santo sigue usando tu vida para impactar generaciones. Este viaje no será simplemente una reflexión, será una revelación, porque existe un secreto divino escondido para quienes se atreven a mirar más allá de las apariencias y deciden escuchar la voz del Señor hasta el último día. Te prometo que, si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás el verdadero sentido de envejecer bajo la perspectiva de Dios y serás equipado con esperanza para ti y para quienes amas. Antes de empezar este estudio, quiero animarte a que escribas en los comentarios la frase, «Señor, renueva mi esperanza». Cada comentario no solo bendice tu vida, sino que ayuda a que este mensaje llegue a otros que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Dale también me gusta y suscríbete, porque así estás siendo parte activa de esta misión y ayudando a expandir la verdad del reino a más personas que se sienten solas o sin iglesia cerca. Recuerda, la enseñanza penúltima de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que llevas años esperando. Así que deja todo a un lado. Abre tu corazón y prepárate, porque lo que el Espíritu Santo va a revelarte en este video podría cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. ¿Listo? Comencemos este viaje sagrado juntos. La primera verdad que la Biblia dice sobre envejecer es que las canas son una corona de gloria. Mientras el mundo moderno glorifica la juventud, esconde las señales del paso del tiempo y mira con lástima o incluso desprecio a los mayores, la palabra de Dios da un giro radical a esta perspectiva. Proverbios 16:31 declara, «Las canas son una corona de gloria, se obtienen en el camino de la justicia». No es una simple metáfora poética, sino una afirmación espiritual de altísimo valor. A los ojos de Dios, los cabellos grises y las arrugas en el rostro no son marcas de decadencia, sino trofeos de vidas que han sido forjadas en el fuego de la fe, la perseverancia y la obediencia. Cada cabello gris es testigo silencioso de noches de oración, de lágrimas en secreto, de luchas enfrentadas y victorias alcanzadas. Cada arruga revela historias que el mundo nunca conocerá en profundidad. El sacrificio silencioso de una madre, el consejo paciente de un padre, el perdón dado sin reconocimiento, la constancia de quien permanece fiel cuando muchos ya han partido. En la lógica celestial, la madurez no disminuye el valor de una persona, sino que la eleva. Dios honra a quienes han caminado con Él por años, que han caído y se han levantado, que han conocido la soledad y el consuelo, el dolor y la esperanza, la pérdida y la restauración. A menudo, la sociedad empuja a los ancianos a ocultar sus canas, a disimular su edad, a creer que su tiempo ha pasado y que han perdido relevancia. Pero el reino de Dios proclama lo opuesto. Las canas
lejos de ser motivo de vergüenza, son un símbolo de dignidad, de experiencia, de una fe probada que resiste el paso de los años y los embates de la vida. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que en su vejez se convirtieron en faro y guía para las nuevas generaciones. Abraham fue llamado a ser padre de multitudes cuando ya era anciano. Sara fue madre después de haber perdido toda esperanza humana. Moisés fue escogido por Dios para liberar a Israel cuando la sociedad lo consideraba viejo y acabado. Cada línea en el rostro de un anciano es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Una página más de la Biblia escrita a través de vidas humildes y perseverantes. Cuando Dios mira a sus hijos mayores, no ve cuerpos frágiles, sino corazones enriquecidos por años de comunión, aprendizaje y redención. El Señor se deleita en aquellos que, a pesar de las caídas y las cicatrices, siguen caminando con integridad, humildad y reverencia. La edad avanzada no marca el ocaso, sino el surgimiento de una autoridad espiritual nueva, nacida de la experiencia y de la confianza depositada en Dios. Las canas son señal de haber elegido la fidelidad en cada temporada. Son la recompensa divina para quienes resistieron tentaciones, perseveraron en la fe y sembraron amor en el corazón de su familia y su comunidad. Las arrugas, lejos de ser el eco de una existencia que se apaga, son la corona de gloria que solo el paso de los años y la mano de Dios pueden otorgar. No es el final de la historia, sino el testimonio de una vida victoriosa que brilla más allá del tiempo, inspirando a otros a seguir el mismo camino de fidelidad y confianza en el Señor. Así, el envejecimiento, según la perspectiva bíblica, no es una maldición, sino una bendición que debe ser celebrada y honrada por todos. La segunda verdad que la Biblia dice sobre envejecer es que Dios no ha terminado contigo. Muchas veces, al llegar a cierta edad, las personas sienten que su papel en el mundo ha menguado, que sus fuerzas han disminuido y que su tiempo de utilidad ya pasó. El enemigo susurra que es demasiado tarde para soñar, para servir, para hacer diferencia, como si el propósito divino tuviera fecha de caducidad. Sin embargo, la palabra de Dios desmantela este engaño con una verdad contundente. Dios es fiel hasta el último aliento, y su obra en la vida de cada creyente no termina mientras haya vida. En Isaías 46:4 el Señor afirma: «Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré, yo los sostendré y los libraré». Estas palabras no solo consuelan, desafían y restauran la esperanza. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas capacidades físicas se hayan perdido, porque el Dios que formó a cada persona desde el vientre promete sostenerla hasta el final. Él no abandona, no descarta, no olvida. La historia bíblica está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que alcanzaron sus mayores propósitos y vivieron los momentos más trascendentales de su existencia en la madurez o la vejez. Abraham fue llamado a ser padre de multitudes cuando la lógica humana le decía que su tiempo había pasado. Moisés fue escogido como libertador de Israel cuando ya era un hombre mayor, experimentado en soledad y fracasos humanos. Ana y Simeón en el templo vieron el cumplimiento de su esperanza después de décadas de espera y oración perseverante. A los ojos del mundo, la vejez a menudo parece una temporada de retirada, pero para Dios es una etapa de nuevas asignaciones, donde la fe madura, florece y se multiplica. Él no se limita por el calendario ni por la condición física. Se deleita en revelar su poder en los corazones dispuestos, en los que no se rinden ante la voz del desánimo, en aquellos que creen que cada día puede ser escenario de un nuevo milagro. No hay un solo capítulo de la vida que quede fuera del alcance de la gracia divina. La vejez no es un periodo de inactividad, sino una estación de mayor profundidad, donde el Espíritu Santo puede obrar con mayor sabiduría, compasión y autoridad espiritual. En la Biblia vemos que muchas veces los mayores desafíos y victorias llegan cuando parece que todo está concluido. Dios elige a quienes otros descartan y los usa para dejar huellas imborrables en la historia. Cada día que Dios te da es una nueva oportunidad, un nuevo paso en el propósito divino y una página más para ser escrita en tu historia. Por eso, no permitas que el miedo, la resignación o la cultura dicten el valor de tus años. Recuerda, mientras Dios sea Dios, nunca es demasiado tarde. El llamado, los sueños, la misión, la herencia espiritual, todo sigue vivo, porque el autor de tu historia aún tiene páginas por escribir.
y hasta el último suspiro, tu vida sigue siendo escenario de milagros y de propósito eterno. La tercera verdad que la Biblia dice sobre envejecer es que la sabiduría pertenece a los ancianos. En una sociedad que idolatra la velocidad, la novedad y la apariencia juvenil, la palabra de Dios nos invita a mirar más allá de lo superficial y descubrir el profundo tesoro que se encuentra en quienes han caminado muchos años bajo el sol. El libro de Job declara: «En los ancianos está la sabiduría y en la larga edad el entendimiento». Job 2. Esta afirmación no es solo un reconocimiento social, sino una revelación espiritual sobre el valor de los años vividos, las experiencias enfrentadas y la fe cultivada a lo largo del tiempo. La sabiduría verdadera no es simplemente información o conocimiento intelectual, es discernimiento que surge de la experiencia, de haber pasado por tormentas, de haber celebrado victorias, de haber cometido errores y aprendido de ellos. Es el fruto de noches de oración, de lágrimas derramadas en secreto, de decisiones difíciles tomadas en obediencia a Dios, aun cuando el mundo no comprendía. Los ancianos llevan consigo una visión del mundo que no está limitada por lo inmediato, sino que está enriquecida por la perspectiva de décadas observando la fidelidad y la justicia de Dios, incluso en medio de la adversidad. El consejo de una persona mayor no es solo una sugerencia más, es, muchas veces, el eco de las lecciones que Dios ha impartido a lo largo de toda una vida. Una palabra suya puede evitar un desastre, una historia compartida puede transformar el rumbo de un joven, una advertencia nacida del amor puede salvar a una familia entera del dolor. En la Biblia vemos cómo los líderes y sabios del pueblo buscaban la dirección de los ancianos, reconociendo en ellos una fuente de prudencia y madurez que solo los años y la intimidad con Dios pueden conceder. En la Iglesia, el papel de los mayores es fundamental. Ellos son la memoria viva de la comunidad, los guardianes de la fe y los pilares del discipulado. Sus oraciones interceden por los más jóvenes, sus consejos guían decisiones, su presencia inspira respeto y gratitud. La familia que honra a sus mayores no solo preserva su historia, sino que siembra bendición para las generaciones venideras. Es en el hogar donde los nietos pueden escuchar relatos de milagros, advertencias sobre caminos peligrosos y testimonios de cómo Dios ha sido fiel, año tras año. Pero la sabiduría de los ancianos no se limita a las palabras, se manifiesta en el carácter, en la forma de enfrentar las pérdidas y celebrar las pequeñas victorias, en la paciencia ante la espera y la humildad al reconocer errores. Es la sabiduría que enseña a perdonar, a perseverar cuando todo parece perdido, a confiar en la promesa de Dios cuando el tiempo parece haberse agotado. Es la voz que invita a no apresurarse, a reflexionar antes de actuar, a valorar lo que de verdad importa. En el discipulado cristiano, esta sabiduría es esencial. Quienes son jóvenes pueden tener energía, ideas y sueños, pero necesitan la dirección de quienes ya han transitado ese camino. El anciano que comparte su experiencia está construyendo un puente entre el pasado y el futuro, asegurando que la fe, la integridad y el amor por Dios continúen vivos en el corazón de la Iglesia. Así, envejecer según la Biblia es convertirse en portador de una sabiduría que el mundo no puede entender ni valorar. Es ser guía, mentor, intercesor y testigo de que la mano de Dios nunca falla. Es recordar a todos que la verdadera grandeza no está en la fuerza ni en la belleza pasajera, sino en la profundidad de un corazón transformado por los años y por la presencia constante del Señor. La cuarta verdad que la Biblia dice sobre envejecer es que el justo da fruto incluso en la vejez. Muy a menudo la cultura moderna transmite la idea de que llegar a la vejez es cruzar un umbral donde el aporte personal pierde relevancia, como si la productividad, la creatividad o la influencia espiritual tuvieran fecha de caducidad. Pero la palabra de Dios desmiente categóricamente esa mentira y enseña que los años no reducen la capacidad de impactar el mundo para el reino. Por el contrario, muchas veces la vejez es la etapa donde el fruto espiritual se vuelve más abundante, más puro y más eterno. El Salmo 92:14 declara con poder: «Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes». Esta es una promesa para todos aquellos que han caminado con Dios, que han plantado semillas de fe y fidelidad durante años.
La Escritura no dice que el justo simplemente sobrevive en la vejez, afirma que prospera, que produce frutos valiosos cuando muchos ya no lo esperan, que se mantiene fresco, lleno de vida y utilidad ante los ojos de Dios. La vida de Abraham es un ejemplo profundo de esta verdad. Cuando todos pensaban que su historia había terminado, Dios le entregó la promesa más grande, ser padre de multitudes, y fue en su vejez cuando vio el cumplimiento de esa palabra. Moisés, después de haber vivido 80 años en anonimato y desierto, fue llamado por Dios para liberar a todo un pueblo, demostrando que la misión más significativa puede llegar en la etapa más avanzada de la vida. Ana y Simeón, en el templo, experimentaron el cumplimiento de su esperanza después de años de oración y espera, y fueron instrumentos de bendición y revelación en sus últimos días, pero estos no son solo relatos antiguos. A lo largo de la historia cristiana, y aún en la actualidad encontramos hombres y mujeres que tras cumplir los 60, 70 o incluso 80 años, han visto nacer ministerios, han escrito libros que han edificado generaciones, han fundado obras misioneras o han levantado familias en oración constante, siendo columna y ejemplo para todos a su alrededor. El fruto que brota de una vida entregada a Dios no depende de la fuerza física, sino de la profundidad de la fe y de la perseverancia espiritual. El verdadero impacto de la vejez no está en lo que se puede construir con las manos, sino en lo que se puede sembrar en el corazón de otros. Palabras de sabiduría, actos de compasión, intercesión ferviente, ejemplo de humildad y fidelidad. Muchas veces, los frutos más dulces y duraderos solo pueden nacer de árboles que han echado raíces profundas, atravesado tempestades y resistido el paso de los años. Por eso, la vejez no es un tiempo de resignación, sino de cosecha. Es la temporada donde las semillas sembradas en lágrimas y oración florecen en bendición para hijos, nietos, discípulos y comunidades enteras. Es la fase en la que la vida, lejos de apagarse, resplandece con la luz serena y firme de quienes han aprendido a depender completamente del Señor. Cada día, cada palabra, cada gesto, cada oración de una persona mayor puede ser la chispa que encienda la fe de una nueva generación. Así, según la visión bíblica, nadie que camina con Dios envejece en vano. El justo, incluso en su vejez, sigue siendo relevante, productivo y esencial en el plan divino. Su vida no es solo testimonio del pasado, sino fuente continua de frutos que bendicen el presente y preparan el camino para el futuro. La quinta verdad que la Biblia dice sobre envejecer es la oración. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Este clamor, registrado en el Salmo 90:12, revela una de las riquezas más profundas que solo la madurez puede conceder, la conciencia clara de la brevedad de la vida y el despertar a la necesidad de vivir con un propósito eterno. Cuando somos jóvenes, la ilusión del tiempo infinito nos hace posponer decisiones, perdonar mañana, amar después, buscar a Dios algún día. Pero a medida que los años pasan y la realidad de la finitud se vuelve palpable, el corazón aprende a valorar el instante, a atesorar cada encuentro, a vivir cada día como un regalo divino irrepetible. El paso de los años despierta una nueva gratitud, la del que sabe que no hay nada garantizado fuera de la gracia de Dios, y por eso cada nuevo amanecer es motivo de alabanza y reflexión. Esta sabiduría no consiste en temer el final, sino en vivir intensamente el presente bajo la mirada de la eternidad. Quien aprende a contar sus días no se deja arrastrar por la ansiedad ni por el remordimiento, sino que dirige su energía a lo que tiene valor eterno: amar, servir, perdonar, sembrar paz, buscar a Dios con sinceridad. El anciano que ora como Moisés, pidiendo sabiduría para el corazón, ya no pierde el tiempo en enojos inútiles ni en batallas superficiales. Ahora elige lo esencial, prioriza la reconciliación, invierte su vida en lo que permanecerá cuando todo lo demás pase. La madurez espiritual trae consigo una mirada más serena, capaz de distinguir entre el oro y el polvo, entre lo que es pasajero y lo que tiene peso de gloria. Así, la vejez se convierte en una escuela donde cada día es una lección y cada experiencia, buena o mala, aporta un aprendizaje mayor.
Ya no se vive por inercia, sino con intención. Ya no se busca solo acumular años, sino sumar sabiduría, gratitud y profundidad en la relación con Dios. El apóstol Pablo entendía este principio cuando aconsejaba a los creyentes a redimir el tiempo, a vivir aprovechando bien cada oportunidad, porque los días son malos. Efesios 5:16. El que ha envejecido con Dios sabe que el tiempo es un recurso sagrado y por eso busca cada día dejar una huella de amor y fe. Ya no corre tras lo urgente, sino tras lo importante, y su vida se convierte en un testimonio para las generaciones más jóvenes, inspirando a vivir con sentido y eternidad en la mirada. Así, la oración del salmista se transforma en estilo de vida para el creyente maduro. Enséñame a vivir cada día con gratitud, con humildad, con la certeza de que nada es casualidad y que, mientras respiro, tengo un propósito que cumplir. Envejecer, según la Biblia, es descubrir el valor de cada día, la bendición de cada encuentro y la urgencia de aprovechar cada momento para sembrar lo eterno en el corazón de quienes nos rodean. La sexta verdad que la Biblia dice sobre envejecer es que Dios no olvida a los fieles. En una sociedad donde fácilmente se ignora a quienes han servido en silencio durante años, la mirada de Dios nunca se aparta de los que perseveran con amor y obediencia. La vejez a veces puede traer consigo el sentimiento de anonimato, la sensación de haber quedado al margen de la familia, de la iglesia o de la sociedad. Sin embargo, para Dios, cada acto de fidelidad, cada sacrificio ofrecido en secreto, tiene valor eterno. Él es el testigo perfecto y el más justo de todos los recompensadores. En las Escrituras abundan ejemplos de hombres y mujeres mayores cuya constancia fue recordada y premiada por el Señor en la etapa final de sus vidas. Simeón y Ana, presentados en Lucas 2:25-38, son figuras que encarnan la promesa de que Dios jamás olvida. Ambos vivieron largos años esperando el cumplimiento de una palabra divina. Simeón, hombre justo y piadoso, aguardaba con esperanza el día en que vería al Mesías, promesa que el Espíritu Santo había depositado en su corazón. Ana, una profetisa de edad avanzada, dedicó su vida entera a la oración y al ayuno en el templo, sirviendo sin cesar, incluso cuando nadie la veía. Ellos no perseguían la aprobación de los hombres. Su gozo estaba en la comunión diaria con Dios y en la esperanza de su palabra. Fue precisamente en la vejez, después de una vida entera de servicio discreto, cuando ambos vieron cumplida la promesa, contemplaron al Salvador con sus propios ojos y su testimonio quedó inscrito para siempre en la historia de la redención. Dios no solo los honró delante de los hombres, sino que les permitió participar de un momento irrepetible en su plan eterno. Estos relatos no son recuerdos lejanos, sino ejemplos vivos de lo que Dios sigue haciendo hoy. Existen siervos y siervas, lejos de las luces y del reconocimiento, que sostienen comunidades con su oración, que transmiten sabiduría a nuevas generaciones, que siembran fe y amor con constancia. Puede que sus nombres no estén grabados en libros famosos, pero sus lágrimas, sus palabras y su perseverancia son tesoros guardados en el corazón de Dios. La fidelidad es una semilla que da fruto, aunque a veces tarde en aparecer a los ojos humanos. La promesa bíblica es clara: el Señor recompensa a quienes le buscan con perseverancia, y su galardón supera cualquier reconocimiento terrenal. Nada hecho en su nombre es en vano ni quedará sin recompensa. Por eso la vejez se convierte, muchas veces, en la estación de la cosecha, el tiempo donde las antiguas promesas se cumplen y donde la presencia de Dios se vuelve más cercana y real. Quien ha vivido muchos años fiel al Señor puede mirar el pasado con gratitud y el futuro con esperanza. Aunque el mundo olvide, el Padre recuerda. Aunque las fuerzas mengüen, la gracia se multiplica. La vida del fiel jamás es un suspiro perdido, sino un legado y un testimonio que permanece, porque en el reino de Dios, la fidelidad silenciosa es la que más brilla en la eternidad. La séptima verdad que la Biblia dice sobre envejecer es que la vida eterna es el verdadero destino del creyente. Envejecer, desde la perspectiva de Dios, no es avanzar hacia el olvido ni despedirse lentamente de la existencia, sino emprender un viaje sagrado hacia la plenitud y la gloria prometida. La esperanza de la resurrección transforma radicalmente la manera de enfrentar el paso del tiempo, la fragilidad del cuerpo y la llegada inevitable del final terrenal. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:16-18, ofrece una visión profundamente consoladora. Por tanto,
no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Con estas palabras, Pablo invita a mirar más allá de la apariencia, recordando que, aunque el cuerpo envejece, el espíritu se fortalece y se renueva cada día. La vida terrenal es solo una sombra de la promesa celestial que espera a quienes han puesto su fe en Cristo. Jesús mismo, en Juan 11:25, declara con firmeza: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá». Envejecer con fe es caminar hacia el cumplimiento de esta promesa divina, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra y que el final de esta vida es apenas la puerta de entrada a una existencia mucho más gloriosa y plena en la presencia eterna del Señor. Esta certeza no elimina las luchas, los dolores ni las despedidas, pero les otorga un significado distinto. El creyente que envejece sostenido en la esperanza de la vida eterna puede afrontar la pérdida de fuerzas, las enfermedades o la soledad sin caer en desesperanza, porque sabe que lo mejor aún está por llegar. La vida eterna no comienza después de la muerte, inicia aquí y ahora, en cada acto de amor, en cada oración sincera, en cada paso de fe y comunión diaria con Dios. La eternidad es la meta, y cada día vivido con propósito es una señal de avance en ese peregrinaje sagrado. Por eso el envejecimiento deja de ser motivo de tristeza y se convierte en un tiempo de expectación y alegría. El creyente mira su futuro no con miedo, sino con la certeza de que cada día lo acerca más al abrazo eterno del Padre. Caminar hacia la eternidad es la promesa más consoladora para quienes han confiado en Cristo. Así la vejez se transforma en una etapa de preparación para la gloria, en el umbral luminoso de una vida que nunca acabará, y en el testimonio vivo de que la esperanza final del creyente es la vida eterna junto a su Salvador. Cada vez que avanzamos en la vida y descubrimos el verdadero sentido de la eternidad, nos damos cuenta de que envejecer no es solo acumular años, sino aceptar un llamado sagrado. Al comprender que la esperanza de la vida eterna es nuestro destino final, también comprendemos que la vejez es una etapa de misión activa, donde Dios sigue confiando tareas y depositando sueños en manos y corazones experimentados. El paso del tiempo no disminuye el propósito de una vida, sino que lo amplifica y lo llena de mayor significado. Dios nunca deja de hablar ni de guiar a aquellos que le pertenecen, sin importar la edad. A través de la Biblia y de la historia del pueblo de Dios, vemos que la madurez espiritual conlleva el deber de vivir con significado, siendo luz y referencia para quienes vienen detrás. La vejez, lejos de ser un tiempo de retirada, es la gran oportunidad de abrazar la misión de influir, cuidar, compartir sabiduría y dejar un legado capaz de inspirar y edificar generaciones. Cada anciano que camina con el Señor es un referente silencioso, un pilar de fe que sostiene familias, iglesias y comunidades enteras. Sus palabras son consejo, su ejemplo es dirección y su vida se convierte en una carta abierta donde otros encuentran esperanza. Esta etapa de la existencia no limita, sino que expande el impacto de la vida cristiana. Ahora el servicio puede tomar nuevas formas: el abrazo oportuno, la escucha atenta, la intercesión constante, el consuelo a los que sufren, el acompañamiento de los solitarios, la capacidad de ver el valor y la necesidad en los demás. La vejez es la estación donde el amor madurado se expresa en gestos sencillos pero poderosos, capaces de marcar el destino de quienes nos rodean y de cambiar la atmósfera de hogares, congregaciones y comunidades. Asumir este llamado sagrado significa entender que mientras hay vida, hay misión. No importa si las fuerzas físicas ya no son las mismas, porque el espíritu, alimentado por años de comunión con Dios, se fortalece cada día para seguir cumpliendo el propósito divino. Envejecer es vivir de manera intencional, atentos a cada oportunidad de servir y amar, conscientes de que cada acción, palabra y oración puede resonar en la eternidad, dejando una huella imborrable. Así, quien abraza su vejez como una misión hasta el último día, no teme al paso del tiempo, porque sabe que su vida, guiada por Dios, es parte de una historia mayor.
La verdadera plenitud no está en los logros temporales, ni en el reconocimiento humano, sino en la entrega diaria y silenciosa al llamado de amar, servir y reflejar el carácter de Cristo hasta el último suspiro, sabiendo que sólo así la vida adquiere valor eterno y propósito glorioso. Cuando el alma ha recorrido muchos años y la vida se mira con la perspectiva de quien ha visto la fidelidad de Dios en cada estación, surge una riqueza imposible de describir solo con palabras, el valor de las historias vividas. Después de comprender que envejecer es una misión activa hasta el último día, emerge con claridad la importancia de los testimonios personales como legado imprescindible para las nuevas generaciones. Los recuerdos, las experiencias y los aprendizajes de quienes han vivido mucho no son únicamente memoria, sino semillas de fe que pueden transformar corazones, familias y comunidades enteras. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza testimonios para revelar su poder y guiar a su pueblo. Los salmos, los relatos de Abraham, Moisés, David y tantos otros son, en esencia, historias vividas que siguen impactando vidas siglos después de haber ocurrido. Esta dinámica no ha cambiado. Las vivencias de los mayores en la iglesia, en la familia y en la sociedad tienen el potencial de edificar y fortalecer a quienes los rodean. Un testimonio no es simplemente una anécdota, es la prueba viva de que Dios responde, consuela, restaura y permanece fiel, aun cuando el mundo parece caerse a pedazos. Compartir estas experiencias con hijos y nietos es un acto de amor y de sabiduría. Las nuevas generaciones enfrentan desafíos, dudas y crisis para los cuales los relatos de quienes han superado tormentas son verdaderas brújulas espirituales. Un abuelo que relata cómo oró por la provisión en tiempos de escasez. Una abuela que cuenta cómo Dios le dio paz en medio del dolor. Un anciano que confiesa sus luchas y victorias en la fe. Cada una de estas historias lleva consigo una carga de autenticidad que ninguna teoría puede igualar. En un mundo saturado de información superficial y soluciones rápidas, la voz de quien ha experimentado la gracia de Dios en carne propia es una roca sólida sobre la cual otros pueden apoyarse. En el ámbito de la Iglesia, los testimonios de los mayores unen a la comunidad y la arraigan en la fidelidad del Señor. Cuando una congregación escucha cómo Dios ha obrado en generaciones pasadas, renace la esperanza de que el mismo Dios sigue actuando hoy. Los niños y jóvenes encuentran inspiración en el ejemplo de quienes perseveraron en la fe, aprendiendo que no existen atajos para la madurez espiritual, sino un camino de confianza y obediencia que se recorre día tras día. El valor de las historias vividas también radica en su poder para sanar heridas y restaurar relaciones. Compartir el pasado, incluyendo los errores, permite que otros aprendan sin necesidad de tropezar con las mismas piedras. Las cicatrices de los mayores se convierten en lecciones de humildad, perdón y gracia, recordando que la perfección no es el objetivo, sino la dependencia constante del amor de Dios. Al mirar atrás, quien ha caminado con Dios descubre que cada etapa, incluso las más difíciles, tienen sentido en el propósito divino. Al compartir su historia, el anciano no solo entrega recuerdos, sino esperanza y dirección. Sus palabras pueden ser el impulso que alguien necesita para no rendirse, el consejo que evita una caída, el consuelo que seca lágrimas en la noche oscura. Así, el testimonio de los mayores es un tesoro inigualable. Sus historias, tejidas con dolor, alegría, fe y perseverancia, no deben quedarse en silencio ni perderse en el olvido. Son parte de la herencia espiritual del pueblo de Dios, fuente de inspiración y puente entre el ayer y el mañana. Quien decide compartirlas está sembrando fe en corazones que aún buscan su propio camino y asegurando que la obra de Dios siga brillando a través de las generaciones. Al adentrarnos en el poder de las historias y testimonios, se hace evidente que una de las herramientas más poderosas que Dios pone en manos de quienes han envejecido en la fe es la autoridad de la oración y la intercesión. En la madurez, la vida de oración del creyente alcanza una profundidad única, marcada por la perseverancia, el discernimiento y la experiencia de quien ha visto la mano de Dios actuar en diferentes circunstancias a lo largo de los años. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres mayores, cuya intercesión cambió el curso de familias, pueblos y naciones. Ana, la profetisa, permanecía en el templo día y noche adorando, ayunando y orando, y fue testigo del cumplimiento de la promesa mesiánica al final de su vida. Abraham, aún en su vejez, intercedió por Sodoma y Gomorra con una confianza absoluta en la justicia y misericordia de Dios.
Moisés, al final de sus días, intercedía por el pueblo de Israel, enfrentando a Dios con humildad y audacia en favor de la nueva generación. La oración del anciano no es un simple ritual, sino una conversación íntima, constante y cargada de autoridad espiritual. Los años de comunión, de pruebas y victorias, de silencios respondidos y lágrimas recogidas, hacen que sus palabras sean más que peticiones, son declaraciones de fe basadas en la experiencia viva del amor de Dios. El anciano intercesor no ora por costumbre, sino con el peso de la sabiduría y la certeza de que cada súplica llega al corazón del Padre. En la práctica, la intercesión de los mayores produce resultados profundos. Sus oraciones cubren generaciones, sostienen familias en crisis, protegen a hijos y nietos en medio de desafíos y preparan el camino para milagros inesperados. Muchas veces, los frutos de una vida de oración no se ven de inmediato, pero son la raíz de bendiciones que se manifiestan en el tiempo de Dios. Hay familias que han sido preservadas por la intercesión silenciosa de una abuela, ministerios que han crecido por las súplicas constantes de un anciano, iglesias que han experimentado avivamiento por la fe perseverante de quienes oran sin ser vistos. La autoridad espiritual en la oración crece con los años porque se asienta en la confianza absoluta de quien ha probado la fidelidad de Dios. La madurez enseña a orar no solo por deseos personales, sino por el bien mayor, por la salvación de otros, por el cumplimiento de los planes divinos en la vida de los demás. La intercesión del anciano es escudo, es faro, es fuente de gracia para la comunidad. Envejecer en la fe es descubrir que la oración es el mayor legado que se puede dejar. Un anciano que intercede se convierte en una columna invisible pero irreemplazable en la vida espiritual de su entorno. Sus oraciones son semillas de victoria, protección y restauración que florecen en el tiempo perfecto de Dios. Así, la autoridad de la oración en la vejez no solo es testimonio de una vida dedicada a Dios, sino que continúa dando frutos mucho después de que la voz del intercesor se apague en esta tierra. A medida que avanzamos en la vida y entendemos la autoridad de la oración y la intercesión, también enfrentamos una realidad ineludible. El paso de los años trae consigo pérdidas, despedidas y limitaciones que pueden llenar el corazón de nostalgia o dolor. Sin embargo, la Biblia nos muestra que estas experiencias, lejos de ser el final de la esperanza, pueden convertirse en el escenario donde la gracia de Dios se manifiesta con más poder y ternura. Las pérdidas en la vejez adoptan muchas formas: la partida de seres queridos, el distanciamiento de amigos, el declive de la salud, la disminución de las fuerzas físicas y, a veces, el sentimiento de no poder hacer lo que antes era sencillo. Es natural que surjan momentos de tristeza o soledad, e incluso la pregunta silenciosa, ¿cómo sigo adelante? Sin embargo, la palabra de Dios no ignora el dolor, sino que lo reconoce y lo transforma en una oportunidad de renovación profunda. El duelo, cuando se vive en la presencia de Dios, no es una prisión perpetua, sino un proceso de sanidad. En los Salmos, David llora sus pérdidas ante el Señor y encuentra en él el consuelo necesario para levantarse nuevamente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34. Dios no desprecia las lágrimas del anciano, ni pasa por alto su sufrimiento. Al contrario, se acerca con un amor paternal, recogiendo cada lágrima y ofreciendo un consuelo que el mundo no puede dar. Frente a las limitaciones físicas, la Escritura enseña a valorar lo que permanece y a redescubrir la fortaleza que viene de lo alto. Pablo, aun enfrentando debilidades, proclamó: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En la madurez, el creyente aprende a depender más de la fuerza de Dios que de sus propias capacidades, y esa dependencia abre espacio para que el Espíritu Santo renueve la mente y el corazón. La nostalgia por tiempos pasados es comprensible, pero el Señor invita a mirar hacia adelante con esperanza. Isaías 43, 18-19 nos recuerda: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». Aunque las circunstancias hayan cambiado y las pérdidas sean reales, Dios tiene el poder de traer gozo y propósito aún en medio del dolor.
Él puede llenar los vacíos con nuevas amistades, nuevas oportunidades de servicio y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Renovarse en Dios significa entregar a Él cada duelo, cada nostalgia y cada limitación, creyendo que su amor es suficiente para restaurar y fortalecer. Quien vive así experimenta un consuelo sobrenatural y a la vez se convierte en testimonio de esperanza para otros que atraviesan por valles similares. En Cristo, cada pérdida puede transformarse en semilla de fe, cada limitación en espacio de gracia y cada etapa de dolor en un capítulo de renovación y propósito. Tras experimentar la consolación y renovación que solo Dios puede traer en medio de las pérdidas y limitaciones, surge un llamado aún más profundo: compartir la sabiduría y el discernimiento acumulados a lo largo de los años para guiar a otros por el camino de la fe. La madurez espiritual no es solo un don recibido, sino una responsabilidad que se convierte en bendición para toda una generación. La sabiduría que el anciano creyente ha adquirido no viene únicamente de los aciertos, sino también de los errores, de las crisis superadas y de las decisiones difíciles tomadas bajo la guía del Espíritu Santo. Esa sabiduría, templada por el fuego de la vida y pulida por la gracia de Dios, es un recurso invaluable para quienes están empezando su recorrido espiritual o enfrentan desafíos que alguna vez ya fueron superados por los mayores. El discernimiento maduro permite distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo pasajero y lo eterno. Es la voz serena que invita a no precipitarse, a buscar consejo, a mirar más allá de las apariencias y a actuar conforme a los principios del reino. La Biblia ensalza el valor de este discernimiento. En Proverbios y en las cartas apostólicas se repite la exhortación a escuchar a los sabios y aprender de quienes tienen experiencia. No es casualidad que Moisés eligiera a hombres maduros para aconsejar y juzgar al pueblo, ni que Pablo animara a los ancianos de cada iglesia a ser ejemplo para los más jóvenes. El consejo del creyente experimentado puede evitar errores costosos, restaurar relaciones y fortalecer la fe en tiempos de prueba. No se trata de imponer una visión, sino de acompañar, corregir con amor, edificar desde la comprensión y el testimonio personal. El discipulado verdadero se construye en la cercanía, la paciencia y la disponibilidad de compartir la vida cotidiana, no solo en palabras, sino también en obras y actitudes. El impacto de la influencia espiritual de los mayores es incalculable. Cuando un abuelo, una abuela, un líder veterano se involucra activamente en la vida de las nuevas generaciones, siembra principios que el tiempo no puede borrar. Sus historias se convierten en referentes, sus advertencias en protección y su fe inquebrantable en inspiración para enfrentar los desafíos de la vida. Aprovechar esta etapa para discipular, aconsejar y corregir desde el amor es una manera de extender la obra de Dios mucho más allá de los propios años. Es dejar un legado que trasciende generaciones, asegurando que el testimonio de la gracia y la fidelidad divina siga creciendo y multiplicándose en los corazones de quienes vienen detrás. Así, la sabiduría y el discernimiento del anciano creyente no solo edifican a otros, sino que perpetúan la luz de Cristo en el mundo, cumpliendo la misión de ser guía, refugio y bendición para el pueblo de Dios. Después de reflexionar sobre el poder del consejo y la influencia espiritual en la vida de las nuevas generaciones, es natural reconocer que mucho del impacto más profundo de una vida con Dios sucede lejos de los reflectores y del reconocimiento humano. Hay frutos que no se ven, obras que nadie aplaude, semillas de fe y amor plantadas en el silencio, pero que forman parte de un legado eterno, los frutos invisibles de la fidelidad. El reino de Dios se edifica en gran medida sobre la constancia diaria, los pequeños gestos, la perseverancia silenciosa y el servicio fiel que raras veces ocupa un lugar central en la historia de los hombres. En las Escrituras, Jesús mismo exaltó el valor de lo que ocurre en secreto, de las oraciones pronunciadas en lo oculto, de los actos de misericordia realizados sin buscar aprobación. Esa fidelidad invisible es la que sostiene generaciones, fortalece iglesias y siembra esperanza en corazones que muchas veces nadie ve. Muchos creyentes mayores han dedicado años a servir, a orar, a enseñar y a cuidar sin esperar recompensas terrenales. Han sembrado amor en sus familias, han modelado integridad en su trabajo, han intercedido en el anonimato por sus hijos, nietos y hermanos en la fe.
Puede que sus nombres no estén escritos en libros, ni sus historias sean contadas en púlpitos, pero el cielo registra cada gesto de obediencia, cada sacrificio y cada palabra de aliento compartida en momentos de necesidad. El verdadero legado espiritual se mide en frutos que quizás nunca se vean en vida, pero que florecen a su debido tiempo en el corazón de otros. A veces, una oración hecha en silencio sostiene a un hijo en la fe durante una crisis. Una palabra de aliento dada sin testigos es la chispa que enciende el ánimo de un hermano caído. Un acto de generosidad, aunque nadie lo reconozca, puede abrir puertas y caminos que transforman futuros enteros. El testimonio de los mayores, su servicio humilde y perseverante, deja raíces profundas que aseguran la continuidad de la fe y la firmeza del pueblo de Dios. La fidelidad invisible es la herencia que el Señor honra, pues Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10. La historia espiritual de una familia o de una iglesia está escrita, en gran parte, con la tinta de estos actos silenciosos, pero imborrables para la eternidad. Así, aunque el mundo no vea ni aplauda, los frutos invisibles de la fidelidad permanecen. Son ellos los que preparan el terreno para los milagros, sostienen a los que flaquean y muestran, generación tras generación, que la mayor grandeza no está en la fama, sino en una vida vivida para Dios con sencillez y constancia. Ese legado silencioso es el tesoro más valioso y la prueba de que la verdadera victoria espiritual no depende de ser visto, sino de ser fiel hasta el final. Al mirar los frutos invisibles de una vida de fidelidad, es imposible no reconocer el lugar insustituible que ocupa el anciano en la familia, la iglesia y la sociedad. La cultura moderna, obsesionada con la juventud y la inmediatez, suele relegar a los mayores a los márgenes, privando a las nuevas generaciones de una de sus mayores riquezas, la experiencia, la visión y el amor que solo los años pueden ofrecer. Sin embargo, la perspectiva bíblica y el diseño divino elevan el papel del anciano a una posición de honor, influencia y responsabilidad única. En la familia, el anciano es raíz y abrigo. Sus historias son la memoria viva de los orígenes, sus palabras trazan puentes entre pasado, presente y futuro. Los nietos y bisnietos que escuchan las experiencias de quienes los precedieron crecen con identidad y sentido de pertenencia, aprendiendo valores que no se transmiten con discursos, sino con el ejemplo silencioso y constante. En momentos de crisis o dificultad, la presencia de un abuelo o una abuela puede ser el ancla que sostiene a toda una familia, el consejo oportuno que disipa el miedo, la oración que protege y fortalece. Dentro de la iglesia, el papel de los mayores es aún más esencial. Son los guardianes de la fe, los pilares del discipulado, las voces que recuerdan los milagros y las promesas cumplidas por Dios a lo largo del tiempo. Su testimonio es una luz que guía a los más jóvenes y su fidelidad es la base sobre la que nuevas generaciones construyen su vida espiritual. Cuando una comunidad honra y da espacio a sus ancianos, crece en sabiduría, estabilidad y madurez, pues aprende a valorar lo eterno por encima de lo pasajero. En la sociedad, los ancianos son conciencia y equilibrio. Son capaces de advertir sobre errores que ya se cometieron y de señalar caminos de reconciliación y justicia. La experiencia acumulada a lo largo de los años se convierte en recurso indispensable para la toma de decisiones, el acompañamiento en tiempos de cambio y la construcción de comunidades más humanas y solidarias. Despreciar a los mayores es, en realidad, empobrecer el alma colectiva de la sociedad. Pero este lugar insustituible no debe vivirse desde la resignación, sino con valentía y fe. El anciano llamado por Dios está invitado a ocupar ese espacio con dignidad, a no temer a la irrelevancia ni a dejarse llevar por la invisibilidad. Sus oraciones, su presencia, su ejemplo y su palabra son semillas de transformación. Cada día es una oportunidad para inspirar, guiar y fortalecer a quienes vienen detrás. Ocupar el lugar que Dios ha reservado para los mayores es un acto de obediencia y amor. Es elegir, incluso en el silencio, ser faro y refugio. Es abrazar el privilegio de ser raíz firme, consejero fiel y testigo de la gracia divina. Y así, la familia, la iglesia y la sociedad son enriquecidas, porque en cada anciano fiel late la sabiduría, la compasión y la esperanza de muchas generaciones.
Al recorrer cada etapa y reconocer el papel insustituible del anciano en la familia, la iglesia y la sociedad, emerge una verdad resplandeciente. Envejecer con esperanza es abrazar el capítulo más glorioso del llamado cristiano. Aunque la cultura moderna asocie la vejez con pérdida y resignación, la Biblia enseña que esta etapa puede ser la más luminosa y llena de propósito de toda la existencia. Dios no ve la vejez como un ocaso, sino como el inicio de una nueva misión donde cada día suma valor eterno. La esperanza que acompaña a quien ha caminado muchos años con Dios no es una ilusión frágil, sino una certeza anclada en su fidelidad. Cada arruga y cada cana es un testimonio de la gracia, de las luchas superadas, de las oraciones respondidas, de las cicatrices convertidas en señales de victoria. La madurez no apaga la luz interior, sino que la fortalece y la hace brillar, inspirando a quienes aún transitan caminos de incertidumbre. El creyente aprende que el paso del tiempo no debilita la identidad, sino que la afirma en Cristo, recordando que no somos definidos por nuestra fuerza física, sino por el carácter forjado por la presencia de Dios. El valor de cada vida no se reduce con los años, al contrario, crece a medida que el testimonio se enriquece y el legado se multiplica. La esperanza eterna transforma la manera de mirar el futuro. Lo que para otros parece el final, para el cristiano es el umbral de una gloria mayor, el inicio de la plenitud prometida por el Señor. La vejez no es un paréntesis ni una despedida, sino la coronación de una vida de fe, donde cada día tiene sentido y propósito. Vivir este último capítulo con fe es una invitación a caminar con dignidad, alegría y propósito, sabiendo que cada gesto de amor, cada oración y cada palabra de ánimo trascienden el tiempo. Es el momento de transmitir los mayores tesoros espirituales, de sembrar sabiduría y de bendecir a las generaciones siguientes. El corazón que vive en Cristo nunca se resigna, porque sabe que lo mejor siempre está por venir. La vejez se convierte en un testimonio vivo de esperanza, un faro que desafía la lógica del mundo y proclama que la gloria de Dios no tiene fecha de vencimiento. Quien envejece con esperanza enseña al mundo que la vida no termina, sino que se transforma en algo más grande y eterno. Es el tiempo en que el alma se prepara para el abrazo final con su Salvador, para escuchar el bien buen siervo y fiel. El último capítulo es, en verdad, el más glorioso, escrito con la tinta de la fe y sellado con la promesa de vida eterna. Así, resignificar la vejez es descubrir que cada día cuenta, que cada historia deja huella y que en el reino de los cielos solo existen nuevos amaneceres. Has llegado al final de una travesía sagrada que muy pocos están dispuestos a recorrer. Déjame felicitarte de todo corazón, porque la gran mayoría se queda en la superficie, pero solo los valientes y hambrientos de verdad llegan hasta aquí. No es casualidad que tú formes parte de este pequeño grupo de elegidos. Eres especial, eres diferente, y tu compromiso con la verdad, con tu fe y con tu propio crecimiento te distingue de millones que pasan por la vida sin detenerse a escuchar lo que Dios puede estar susurrando a su alma. Hazte un favor y tómate un momento para escribir en los comentarios la frase «Yo llego hasta el final porque busco mi propósito». Quiero ver quiénes son los que realmente permanecen hasta el último segundo, porque los que llegan hasta el final de estas reflexiones son los que están dispuestos a recibir lo que los demás rechazan, las perlas escondidas de la sabiduría divina. Y si realmente quieres formar parte de una comunidad de fe viva y activa, esta es tu señal. Hoy recorrimos juntos los senderos profundos de las 7 verdades bíblicas sobre envejecer y mucho más allá. Descubriste que las canas no son señal de decadencia, sino una corona de gloria que el cielo reconoce. Aprendiste que Dios nunca termina su obra en ti y que aún en la vejez tu vida tiene propósito y dirección. Entendiste que la sabiduría se forja en la experiencia y que tu testimonio, por sencillo que parezca, puede transformar generaciones. Supiste que darás fruto aún en los días grises, que cada día es valioso y que tu fidelidad, aunque invisible, será recordada por Dios.
Reconociste el poder de la oración perseverante, el consuelo en medio de la pérdida, el deber de guiar con discernimiento y la fuerza invencible de un legado silencioso. Celebraste el papel insustituible del anciano y, sobre todo, recibiste la certeza de que el último capítulo de tu historia es el más glorioso porque está escrito por la mano del Eterno. Esta reflexión no es solo información, es una llave, una invitación a dejar de ver el paso del tiempo como una amenaza y a reconocerlo como la oportunidad suprema de tu llamado. Es la prueba de que, si permaneces hasta el final, eres uno de esos pocos que no se conforman con migajas, sino que anhelan el banquete espiritual. Lleva esta verdad en tu corazón. Envejecer con Dios no es declinar, sino ascender hacia la plenitud de tu propósito. Comenta abajo, elijo crecer cada día. Quiero saber quiénes son los que llegan hasta el final, los que no tienen miedo de mostrarse sedientos de lo eterno, los que están dispuestos a ser marcados y transformados por la verdad. No guardes este video solo para ti. Compartirlo es como encender una luz en medio de la oscuridad. Nunca sabes quién está esperando una palabra como esta para salir de su propio valle de sombra. Al compartir te conviertes en un canal de bendición y quizás alguien que ni siquiera imaginas pueda reencontrar su esperanza gracias a tu decisión de difundir la verdad. Y si aún no eres parte activa de esta comunidad, permíteme decirte algo con total sinceridad. Estás perdiendo la oportunidad de pertenecer a una familia de fe donde los corazones arden por la presencia de Dios, donde los débiles encuentran apoyo y los fuertes son desafiados a crecer. Suscribirse a este canal es mucho más que presionar un botón. Es un acto de fe, una declaración pública de que no quieres caminar solo, de que necesitas y a la vez ofreces compañía en el camino. Si ya lo has hecho, puedes sentirte orgulloso. Eres de los que construyen, de los que dejan huella, de los que invierten en su alma y en la eternidad. Si no lo has hecho, pregúntate, ¿por qué privarte y privar a otros de este alimento? ¿Por qué negarte la oportunidad de crecer junto a quienes comparten tu búsqueda y tu fe? La vida es demasiado corta para dejarse llevar por la multitud o distraerse con lo pasajero. Cada video que consumes aquí es un ladrillo más en la construcción de tu vida espiritual. Es leña para la llama de tu esperanza. Es alimento para tu alma en tiempos de sequía. No te conformes con una fe tibia. No te resignes a un crecimiento a medias. Haz de este canal tu refugio, tu sala de entrenamiento espiritual, tu mesa familiar donde el pan de la palabra siempre está fresco. Antes de despedirnos, llévate esta reflexión final. La vejez, lejos de ser una despedida, es la culminación del llamado más alto. En Dios, cada año suma, cada cicatriz embellece, cada arruga testimonia una historia de amor, lucha y redención. No temas envejecer, teme desperdiciar tu vida sin descubrir el significado eterno de cada etapa. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma tiene sed de propósito y tu espíritu intuye que lo mejor está por venir. Sigue adelante, mantén tu llama encendida, busca cada día la sabiduría que solo el tiempo y la comunión con Dios pueden regalarte. El último capítulo es siempre el más glorioso para quienes caminan con esperanza. Y hoy, ese capítulo puede estar comenzando para ti.